se lo lleva a Cabildo, para que Cabildo dictamine. Pero ese proceso, la pregunta es justo eso, es lo que es ese proceso en lo que Es hace, a lo que voy. es como cuánto O sea, dura, más o se lo menos. lleva a Cabildo para que Cabildo dictamine. Cabildo lo agarra y lo va a dictaminar. Y ahí se puede llevar 2 meses en Cabildo. Más o menos. Que Cabildo, cuando Cabildo le llegue, ellos van a decir, ok, a ver, los van a llamar a ustedes a una comitiva. A ver, platíquenos ustedes qué. Van a hablar a las autoridades que puedan validar la información. Van a hablar a los expertos para que revisen lo que dicen ustedes dicen. Y ellos van a decir, sí, tienen razón, volvámoslo a hacer. Y en ese momento ya pasa una sesión de Cabildo y se vota. Todo ese proceso va a llevar 2-3 meses. Aparte, para que se pueda hacer, tiene que haber un presupuesto para ese. Y ahorita, en 2025, no hay presupuesto para hacerlo. Se tendría que aprobar para que esté en el presupuesto de 2026. Y en el 2026 haya presupuesto para hacer la consulta. Ahí ya vienen los tiempos que dijo Yuriel. Eso es así como que en la velocidad, ¿no? Yo quería hablar. Sí, nada más. Aquí. los micrófonos o...? No, yo creo que sí, ¿no? Así como están. Hola. Con micro para que quede mejor. Con micrófono. Ahí están los micros. Vamos apoyando. Bueno, es que Sí. A ver, digo, ahorita va. considerando, estos tiempos, ¿no? Que mínimo son 2 años, ¿no? Que es lo que han dicho. Y la ciudadanía, pues constantemente, desde un inicio, desde que vino aquí el gobernador y la presidenta municipal, estábamos solicitando la revocación, ¿no? Y mi pregunta es si eso acortaría el plazo de los 2 años que estamos haciendo estas actividades para actualizar un documento que evidentemente está mal, hacer todo un proceso burocrático de 2 años para poder actualizar un documento que está mal desde un inicio. Lo más fácil sería revocarlo y empezarlo de nuevo. Perdón, el proceso es el mismo Sí. porque te lo marca la ley, pues perdón. El proceso es el mismo. Ajá. A final de cuentas, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, la revocación no está en la mesa. El compromiso de la alcaldesa fue actualizar este PDU. Pero sería más rápido el proceso. No, es igual, es igual. A final de cuentas regresaríamos, en el supuesto que se hiciera, se regresa al PDU que está anterior, el que no protege las dunas y otras cosas más, se iniciaría el tema con el nuevo PDU y el proceso es lo mismo, es el mismo que marca la ley. O sea, no... Y para que se revoque también tiene que pasar los 3 meses en Cabildo, para que Cabildo dictamine, para que lean a los expertos, para que digan sí, está mal, hay que revocarlo. O sea, a final de cuentas es el mismo proceso. Lo único que cambia es cuál documento es con el que se basa la autoridad. Con el que está vigente desde febrero de este año o con el anterior. Es lo único que cambiaría. No cambia otra cosa. Y si socialmente la gente prefiere el anterior al nuevo, No, porque ya está votado, ya está actualizado. O sea, la verdad que no está en juego eso. Ese ya está, es el que está funcionando. Lo hemos manifestado aquí en varias ocasiones. No está en la mesa. Aquí lo que se puso desde un principio es actualizar el que dicen que está muy mal el documento. Y lo que estamos esperando es que nos entreguen toda la información que demuestre que está mal. Para bueno, con es esa que ya información hace 2 semanas les presentamos los del déficit del acuífero. Por eso yo les dije así. Y Roberto Izquierdo acaba de decir que es la primera vez que se lo presentan. Bueno, con página. Yo esa vez le dije a ti y le dije a Salvador, ¿con eso creen que ya se puede actualizar? ¿Creen que es información suficiente para que Cabildo lo vote? Y me dijeron que no. Yo ese día les dije, si creen que con eso es suficiente, nos vamos con eso y lo ponemos en Cabildo. Entonces, ¿qué es suficiente? Pongamos unos términos de referencia para saber qué es suficiente. Ustedes deciden, yo por eso les pregunté, No. ¿ustedes creen que es suficiente? Para mí, honestamente, no lo es, porque puede ser un tema interpretativo del Pero documento. podríamos socializar unos términos de referencia para ir sobre seguro y no estar nada más haciendo Pues mira, reuniones. el más interesado soy yo, porque y ya agilizar son los 8 tiempos. semanas, en la 8ª mesa y todavía no tenemos un documento, como lo platicamos la semana pasada, que diga literal, este documento en tal página manifiesta esto y pone en riesgo esto, por esto y por esto y por esto, según la normativa esta y esta y esta, todo sustentado.
para llegar con el cabildo y decirle aquí, dicen que está mal y ya, poderlo caminar. Yo aquí les he venido a facilitar a ustedes el espacio para encontrar ese punto, para decirle a la autoridad correspondiente que apruebe la actualización, que apruebe el presupuesto y que se inicie el trabajo en una oficina descentralizada del municipio. ¿Y cómo podríamos entonces, si nosotros como ciudadanos hacemos ese documento en una semana, en un mes, cómo podríamos socializarlo aquí con ustedes? No sé, mira, yo platicaba con Roberto, le decía, mira, ya van 8 semanas y no hemos encontrado todavía una información que para mi parecer sea suficiente. Yo encantado, si ustedes me dicen que con eso me voy y ya cerramos este ciclo de las mesas y lo hacemos. Lo que podemos hacer es generar un receso para que ustedes estudien el documento, hagan ese documento y nos lo presenten y nos vemos aquí en 3 semanas o en 2, lo que ustedes determinen. E incluso este tiempo podemos seguir reuniéndonos o se pueden seguir reuniendo con Implan vía Zoom para puentear o pivotear información. Digo, a final de cuentas tenemos que encontrar todo el argumento que sustente lo que ustedes han manifestado. Bueno, pero hoy tenemos lo de Pati, que podemos comenzar con eso para ver si ya con el ejercicio de un documento concreto podemos estarlo ya discutiendo y eventualmente decir, tomemos ese. Yo, como tú quieras. La semana pasada comentaste que se iban a reunir el lunes ustedes aquí en el búnker, no sé dónde, y que iban a debatir y que iban a traer un documento completo. No sé si lo hicieron o no lo hicieron. Pati, ¿quieres exponer? A ver. Bueno, pero traes una presentación, ¿no? Para escuchar lo que va a decir. Me gustaría que platicamos nada más para ver una solución. Es importante, si no vamos a... Sí, es que justo yo entiendo, y perdone que me extienda el uso de la voz, pero yo entiendo la emotividad y la emoción y todo lo que está aquí, todo el tema, yo lo entiendo perfecto, pero sí necesitamos, y lo quiero dejar bien claro otra vez, es un documento completo. Si ya las dinámicas en las mesas ya fueron agotadas y ya no nos da más, pues pueden trabajar. Yo le decía la semana pasada que se reunieran por equipos y que un equipo trabajara el agua, otro equipo la zonificación, otro equipo la infraestructura y todos los temas que a ustedes les interesa y que ustedes han detectado en ese documento que tiene errores o que está mal y que puede o incluso pueda generar un problema a futuro. Yo, por ejemplo, yo interpreto que los 150,000 habitantes es como el tope que puede tener esta zona, ¿no? Pero no quiere decir que vamos a promover que vengan otras 143,000 personas, porque hay 7,000 habitantes en Todos Santos, pues. O sea, ¿cómo vamos a llegar a 150,000 porque lo dice el PDU? Yo no lo entiendo, a lo mejor mi capacidad no me da, pero yo no entiendo esa parte. Si ustedes dicen que ese es el problema, pues hay que manifestarlo en una parte, sustentarlo, y lo llevamos con Cabildo, con regidores, que a su vez lo van a tener que puentear con el Congreso, y que ellos digan, ¿sabes qué? Tiene razón la gente, háganlo otra vez, punto. Ok, y creo que quedaban más participaciones, ¿no? Yo decía nada más se la dejamos y así podemos platicar después de eso, porque creo que es importante. Llevamos, como dice, 8 semanas y creo que es un momento donde tenemos que ver realmente qué podemos hacer seriamente, ¿no? Porque si no vamos a... Bien, buenas tardes a todos los compañeros y a la función pública que nos acompaña aquí todos los miércoles. Pues tratando de resumir el trabajo que llevamos, básicamente nosotros el dictamen que tenemos del PDU, pues es que estamos con una condición de lo que es una visión comunitaria. Yo en lo particular le llamo orgánica, ante un documento totalmente elaborado de tipo técnico, ¿no? Entonces, resumimos esto: visión comunitaria versus una visión tecnócrata, ¿no? de lo que es la planeación del desarrollo. Entonces dice, la encrucijada actual de Todos Santos cristaliza el choque fundamental entre dos divisiones
de habitar el mundo. Por un lado, una perspectiva tecnocrática que concibe el territorio como un espacio abstracto, sujeto a ser optimizado y gestionado mediante métricas universales de crecimiento y eficiencia, como se refleja en un PDU convencional, que puede ser de cualquier lugar habitado. Frente a esta visión tecnocrática, emerge la visión arraigada de la comunidad que entiende a Todos Santos como un lugar vivo, un patrimonio biocultural, cuyo futuro debe guiarse por una ética del cuidado, el respeto a los límites ecológicos y la sabiduría de sus tradiciones. En última instancia, la atención no es sobre un simple plan urbano, sino sobre la definición misma de lo que entendemos como progreso. Si es que este se medirá por las magnitudes del desarrollo o por la profundidad y resiliencia de la vida que es capaz de sostener este territorio, lo que es capaz de sostener socialmente y sus realidades de sus recursos naturales y ecosistemas. Entonces, sí, exacto, en eso sería lo social. Y por otro lado, las capacidades que tiene el territorio para ser habitado, para realizar actividades productivas, qué capacidades tiene, qué límites tiene, no está eso delimitado en este documento. Entonces, nosotros hemos venido proponiendo, pues ya en las mesas hemos estado trabajando lo que es la visión de Todos Santos. Creo que le hemos avanzado, la llevamos ya más o menos enfocada, y sí está diferente que la que aparece en el documento técnico o tecnocrático. La de nosotros es una visión orgánica sobre las formas de habitar territorio. Y llevamos trabajada una propuesta, después de que sabemos hacia dónde queremos ir, que eso estaría plasmado en la visión. Hemos trabajado sobre una propuesta de 10 ejes estratégicos para que se desarrollara nuestra comunidad. La primera es condicionar el desarrollo al factor de las realidades del agua. O sea, que nosotros tomemos como eje de planeación para este territorio, lo que es Todos Santos, las realidades de la disponibilidad del agua. ¿Por qué? Porque eso, ahorita cuánto tiempo llevamos analizando la capacidad poblacional. Tenemos también el aspecto agrícola, tenemos el aspecto turístico y tenemos la amenaza de posibles interesados de establecerse acá de megadesarrollos. Entonces, si para nosotros el límite, el eje estratégico de la planificación y de lo que se puede hacer y no se debe de hacer, debe de ser los límites de las capacidades del recurso hídrico, que ya sabemos que lo tenemos en condición de estrés. Tenemos otros 9 ejes de desarrollo estratégico. Los voy a mencionar muy rápido. Tendremos, ya se les hizo llegar todo esto al INPLAN, esta visión. Los voy a mencionar muy rápido porque tenemos algunos datos importantes a compartirles a los compañeros sobre el tema del agua que hemos estado investigando. Entonces, hablábamos que después de tener la visión, el eje de contención para decisiones y planificación, cierre a las posibilidades de los megadesarrollos aquí en nuestra comunidad, debe de ser la realidad del recurso hídrico. Entonces ese es el eje número 1. 2,
Enseguida estamos con ordenamiento urbano y densificación controlada. Ese es el eje 2. El eje 3, actividades económicas sustentables de bajo impacto. Eso es lo único que debemos de dar apertura a que se establezca y se desarrolle en nuestra comunidad. Se trata de fortalecer un crecimiento interno de las vocaciones productivas naturales del sector primario de nuestra localidad. Luego tenemos el turismo ecológico, el turismo cultural, todo lo que sea regenerativo y sustentable. Luego, actividades económicas, bueno, eso ya lo mencioné. Rápido, nos vamos al siguiente punto. Gestión integral. Permítame, porque aquí están los 10. Sí, es que tomé otra hoja. Bueno, entonces teníamos recursos hídricos, medio ambiente y ecología, actividades económicas, modelo y formas de crecimiento urbano, sostener la identidad de una comunidad de tradición de oasis misional. Servicios públicos, consideración de nuevas tecnologías acorde al cambio climático y adecuado tratamiento de residuos. Ese es el eje número 5. Y tenemos 6, infraestructura urbana, 7, arte, cultura y patrimonio biocultural. Por ejemplo, en este punto, tenemos casi todo por hacer para hacer nuestro ordenamiento y revaloración de todos los patrimonios que tiene nuestra comunidad. No tenemos un inventario de todo el patrimonio de bienes tangibles e intangibles, de todo lo que son bienes culturales, los edificios históricos, exacto, no lo tenemos inventariado. Lo tenemos que inventariar para que no nos vuelva a pasar como compran predios y se quedan todos estos patrimonios históricos adentro, ¿no? Como lo que pasó en el caso de Oistel, ¿sí? Que ahí se quedó adentro atrapada la chimenea y todos esos aspectos históricos. Entonces tenemos que hacer todo ese inventario de patrimonio biocultural. Educación y salud pública y deporte, bienes comunes y espacios públicos. Y cerramos con el punto 10, administración y gobernanza democrática y participativa de la comunidad. Cuando decimos gobernanza es porque nos referimos a un término comunitario, o sea, con participación comunitaria. Entonces, resumiendo, tendríamos nosotros ya una visión orgánica sobre cómo queremos cosas que queremos conservar y el desarrollo, cómo se tendría que dar, 10 puntos estratégicos que nos encaucen a eso. Y lo que quiero enseguida es compartirles algunos aspectos que hemos nosotros investigado sobre el tema del agua. En el documento se menciona que en la extracción que se tiene de la cuenca, que varios aquí sabemos que tiene un déficit hídrico de 3 millones de metros cúbicos anuales, está es el dictamen del 2024 de Conagua. Ahora, de esa agua que se extrae, ¿qué usos tiene? Lo tiene el documento del INPLAN, que son un 75% del agua que se extrae es para uso agrícola, un 15% es para uso de la red potable instalada, la de uso doméstico, un 7% es para uso turístico y un 3% para uso industrial. Entonces nosotros ahí vemos que el 75% del agua que se extrae es para uso agrícola. Ahora nos vamos a ese tema.
entramos a... Una compañera nos hizo el favor de obtener los datos de Conagua en lo que respecta a las concesiones otorgadas. Entonces la lista, estamos hablando de los pozos, de la extracción de pozos, de agua, de la extracción de los pozos. No son tantas las concesiones, pero sí son varias concesiones muy altas. Por ejemplo, si estamos hablando de un déficit hídrico de 3,000 millones de metros cúbicos, hay una sola concesión que abarca 1,200,000 metros cúbicos anuales. ¿Mande? Lo compartimos, Salvador. No lo hemos verificado, el nombre de la persona sí lo tenemos, es Samuel. Y me decía el delegado que creo que es la empresa de las praderas Batis, pero esa empresa ya no está, ya no es ahora lo que fue, porque recuerdan que fue la empresa agrícola más fuerte en un tiempo a nivel de agricultura. Pero la concesión ahí está. Y tenemos otras concesiones que van del orden de 500,000 metros cúbicos, varias. Entonces, si ya le sumamos ahí, pues nos dan esos 6, se acerca a ver cómo están esos 6 millones que se extraen anuales. Entonces, tenemos una cantidad grande en la dotación de agua, estas concesiones, y todas vienen de hace tiempo, del 2006, del 2008, y está la lista, ahí la podemos revisar, busquemos cómo podemos tener accesos todos a esa información. Entonces, si sumamos nosotros 3 concesionarios, nos suman lo que es el déficit. Entonces, son concesiones altas. Entonces, desde ahí tenemos que entrar a una revisión del tema de las concesiones. El ejido nos da, en la Asociación Ejidal de Todos Santos, interesante que vimos el tema de cuánto tiene la de Pescadero, cuánto tiene la del Carrizal, como concesiones para volúmenes de agua. Y la de aquí aparece del ejido, Asociación de Ejidatarios, con 575,000 metros cúbicos de extracción anual. Entonces, tenemos por un lado que están altas las concesiones. Habría que revisar qué se puede hacer ahí, porque la meta sería disminuir el déficit hídrico. Entonces, si hay concesiones muy altas para la capacidad de la cuenca, pues se tendrá que hacer algo. Pedimos para el día de hoy la presencia del director de la Oficina Local del Agua, del organismo de agua, y no nos dijeron que no iba a poder estar y que más bien pidiéramos esta información a La Paz, secretario. Básicamente lo que nosotros, al estar ocupados en este análisis, si la población nos estamos inclinando por dejar como eje de planeación el eje estratégico número 1, la disponibilidad de agua que tiene la comunidad, porque en un desierto cuenta el agua. Entonces necesitamos nosotros como comunidad toda la información. Entonces nosotros les mandamos las preguntas al director de la oficina. Básicamente se trataba de conocer cuánto es la red instalada de agua potable doméstica, digamos, a domicilios y a empresas. ¿Cuál es el porcentaje cubierto aproximado que tiene la comunidad? 2, tanto
en instalación de agua como en red de drenaje. ¿Qué otra pregunta le hicimos? Que si tiene el municipio, ¿hay algún plan de crecimiento que este trienio esté programado? Y que pues ustedes son una administración que van iniciando, les queda todavía 2 años y medio o algo así. Entonces, ¿qué planes hay para atender este rezago? Porque tenemos otro problema, relacionando lo de la cuenca de agua con el agua potable. Ese 75% de agua que se extrae de la cuenca destinado a lo agrícola es lo que se está usando para atender al pueblo, vendiéndole pipas o donando agua por parte del municipio para toda esa red doméstica de agua potable que no existe. Entonces todo se está solucionando con pipas de agua de uso agrícola. ¿Eso es irregular? ¿Eso está fuera de la norma? Claro. Entonces, en materia de información, en materia de planificación y de ordenamiento, estamos en una condición de rancho. O sea, no hay orden, no hay información, nadie sabe, nadie supo. Y esto pues está totalmente, se comenta aquí en los chats, en las redes, oigan, y esto, en ese sentido lo decía una compañera en su análisis, pues que siga creciendo lo urbano, al cabo se va a seguir atendiendo y vendiendo el agua con pipas, porque todo ese crecimiento que hemos tenido del 2020 para acá, ¿cómo se ha atendido toda esa agua? ¿De dónde ha salido? ¿Y quién sabe cuánto es? Sí, de los edificios, ¿de cuántos pisos? Sí, y todo eso se está atendiendo con pipas de agua de uso agrícola. ¿Quién está vendiendo el agua? Yo no lo sé, ¿alguien de aquí, ustedes lo saben? Sin regulación de precios, exacto. Lo que se sabe extraoficialmente, sin necesidad de andarlo investigando, porque los vecinos platican, en la ciudad de La Paz se vende la pipada a 4,500 pesos. Y aquí se paga supuestamente a la organización ejidal 1,000 pesos por pipada. Bueno, pues entonces yo me pregunto aquí para el municipio, ¿cuándo se va a empezar a ordenar esta circunstancia? Y platicábamos también en nuestra mesa de trabajo que hemos tenido entre semana, también aquí ya está habiendo un problema de injusticia social. ¿Por qué? Porque si hablamos de nuestros hermanos de la comunidad extranjera, los que ya viven aquí, los que han arribado y los que siguen arribando, pues probablemente por asimetría económica tienen para pagar lo que cuestan las pipas de agua. Pero ¿y todos los barrios o toda la gente que no tiene para pagar? ¿Cuánto me decían? Que ya 2,000 la pipa de agua. Sabemos que a barrios se les apoya con 2 veces al mes, se les apoya con dotación de agua. Por ejemplo, he escuchado eso en el barrio San Juan. Una pregunta nada más. ¿Todo lo que está usted manifestando es para justificar que está mal el PDU? Sí, porque en primera, la población
coincidimos, creo que varios que estamos en comunicación de los que asistimos a la mesa, que la limitante mayor es el agua aquí para nuestra comunidad. Y eso no está plasmado en el PDU. Es una de las áreas donde tenemos más desorden. Entonces, ¿está relacionado con que no lo refleja la planeación? Sí, absolutamente. Perdón, Pati, si me permite, que tampoco es una cuestión de mostrarles en qué página no lo hizo. O sea, creo que lo que se está hablando es que no es en qué página no está. O sea, creo que, perdón, Pati, que te interrumpo. Creo que aquí el punto es, toda esta información que nos están brindando, es también para expresarles que no se trata de decirles en la página número 3 está mal redactado esto o en esto. Se está hablando de un trasfondo de algo que no existe, ni siquiera podríamos hacer una referencia a. Entonces, no viene esa información, no está recabada, no se sabe, ¿no? Entonces, ahí es donde se complica mucho y siento que por eso es esta necesidad. Nos hablan mucho de presentarles un documento, que si se está haciendo, etcétera, ¿no? Pero es difícil decirte, en la página 5 no se trata de eso, se trata de explicarles para que ustedes puedan entender la problemática desde raíz. Es que, verás, estamos confundidos. Ajá. Seguimos confundidos. A mí no me tienes que convencer. O sea, a ver, estamos confundidos. A mí no me tienes que convencer, verás. Y no es difícil. Sí puedes manifestar en qué está mal y en qué página está mal. Y también puedes manifestar lo que hace falta en el documento. Puedes manifestar las omisiones que se hicieron en el estudio. No es difícil. Si tú lo lees y detectas y dices en tal página, esto lo manifiesta así y se hace así y así. Yo entiendo lo que expresan y lo pueden manifestar en un documento. Insisto, yo estoy de su lado, no estoy en su contra. Y a mí no me tienen que convencer. Lo que tienes que hacer es un documento que convenza a 15 personas en un cabildo que va a votar un día. Si tienen razón o no tienen razón. Ese es el punto. Y eso es lo que yo quisiera que nos apresuráramos a resolverlo. Ya perdimos 2 meses aquí. Están hablando de los tiempos y no hemos avanzado. Disculpa. Yo he venido las 8 semanas. Y cada semana hacemos un acuerdo que después no se cumple. Y cada semana venimos y volvemos a empezar. Salvador, no estuviste la semana pasada. Bien. Llegamos a un acuerdo. O sea, al final de cuentas, yo sugiero, y estoy de acuerdo con lo que ustedes digan, todo lo que ustedes manifiesten, la problemática de la sociedad, si platicaron con la comunidad. El tema del Zapa no es un tema del agua, es un tema de infraestructura. Lo comenté la semana pasada, por eso no los invitamos. Ellos no tienen el conocimiento, aquí local, no tienen el conocimiento de los datos que usted quiere. Hay que pedirlos en La Paz. Para cuando se trabajara el tema de infraestructura, trajimos a la gente de Conagua. Pocas cosas le preguntaron al director estatal de Conagua, que no depende del ayuntamiento. Aquí estuvo, pasó por las mesas, hubo algunas pocas preguntas. Se compartió la información pública que tiene Conagua de la capacidad de agua, de los mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Digo, señor secretario, no, sí tiene todo que ver. Por eso, por ejemplo, aquí hay que manifestarlo en un documento. Usted dice, estuvo aquí el director de Conagua estatal. Aquí está una declaración que acaba de hacer él, donde dice, la semana pasada, recordó que el uso del agua está regulado por la Ley de Aguas Nacionales y que la prioridad es el abastecimiento doméstico y urbano. La principal prioridad es que el suministro de agua se dé a través de los organismos operadores municipales. El servicio en pipas debe de ser la excepción, no la generalidad como estamos nosotros ya viviéndolo aquí en Todos Santos. Debe ser la excepción, no la regla, porque es lo más caro que existe y termina afectando a la población. Añadió que el 76% del agua en México se destina a la agricultura, mientras que solo el 15%. ¿Dónde viene lo de las concesiones? Subrayó que el ordenamiento y la verificación de concesiones son concesiones del agua, que es la que estamos socializando aquí esa información. Que el ordenamiento y la verificación de concesiones son clave para reducir el déficit hídrico en cuántas cuencas, de 30 y tantas cuencas que tiene todo el estado, 22 tienen déficit hídrico.
y la de Todos Santos no es la excepción. Entonces, es importante el tema, es sumamente importante, es lo que nosotros vamos a poner en el documento, este primero, sí, es el que va a ir como punto número 1, porque a eso se va a supeditar crecimiento poblacional, a eso se va a supeditar el tipo de construcciones y eso que se van a dar permisos. A eso se va a supeditar qué tipo de desarrollo se acepta en Todos Santos y cuáles no. O sea, megadesarrollos no. Me pidió la voz Ya. Diego, Teresa, Salvador y Adrián. Pero Termino también con esto. habíamos platicado que eran 3 minutos por participación, ¿no? ¿Seguimos en ese acuerdo o ya no? Yo tenía 15 minutos solicitados sí, totalmente. desde la semana pasada. Ok. Igual, nada más para comentarles, al momento de que emitan su documento, maestra Pati, el programa como tal, o sea, un programa de desarrollo urbano no determina ni regula nada en referente al tema de las pipas. No voy a alejar por el tema de la acá de... Sí, comprendo. Es importante nada más que el hilo narrativo sea ese, porque si se espera que el instrumento regule el mercado, o sea, el mercado inmobiliario, que regule el tema del metro cúbico de agua, que abastezca por sí solo al pueblo de agua, eso no es un PDU. Entonces, yo coincido plenamente en que es un eje importantísimo. Claro, importantísimo, ya lo dijimos, pero es importante nada más que el hilo narrativo se entienda que esto no, el PDU por sí solo no va a determinar cuánto va a costar el agua, en dónde debiera pasar la tubería, eso quizás sí, y eso hay que trabajarlo, obviamente con el organismo y demás elementos, pero sí es importante como que la narrativa sea, el instrumento tiene que revisar muchos temas más de agua, tomar estos parámetros, a lo mejor y eso, pero que esperen ustedes que eso se regule a través de un instrumento, eso sí es imposible, no va a suceder, porque no es para eso. No, es que entiéndanme el sentido de que no es un reglamento que te diga cuánto como organismo operador de agua puedes estar aportando, dando o dotando. Sin embargo, a lo que voy no esperen que esto te diga dónde puedes rentar, aquí va a costar tanto, no es así. Pero sí puedes decir cuánta gente puede vivir en un por lugar. supuesto, la narrativa es lo que les estoy tratando de mencionar, que es importante el punto, estoy reconociendo lo importante que es, estoy pidiendo que venga bien en el sentido de la narrativa de lo que sí puede incidir en el documento, es lo que estoy comentando. Entonces, para eso sí, obviamente podemos revisarlo, creo que coincido plenamente con el compañero Abimael, con el secretario, precisamente a lo mejor lo podemos rebotar en alguna reunión de Zoom, en alguna situación donde sí me permita, pues a lo mejor y decir, oye, perfecto, esto está muy bien, esto perfecto, váyalo incorporando, no lo sé. Pero sí es importante nada más no perder de vista que esto no regula el mercado ni regula los otros elementos. Pero por completo es importante que venga. Pero sí nada la más. notificación y la zonificación. Perdón, a mí me gustaría proporcionarle más información sobre el tema del ZAPA y del agua y de la planeación. Independientemente del PDU y los procesos propios de estos instrumentos, existe a la par otra planeación que por ley hacen los ayuntamientos a nivel nacional, ¿no? Entonces de hecho Max estuvo alguna vez en las consultas de ese otro documento que es el PMD, es el Plan Municipal de Desarrollo. Ese documento por ley condensa los 3 años de gobierno, los objetivos y las metas que va a desarrollar cada administración y te pone los plazos y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted busca ese documento que está en la página del ayuntamiento, vienen los objetivos estratégicos o las metas generales del ZAPA a los 3 años. Y a la par, cada dirección, en este caso el ZAPA como descentralizado, tiene que hacer su planeación anual y con eso ellos solicitan su presupuesto, ¿no? Entonces, independientemente de lo que venga o no venga en este documento, el ZAPA lo que hace es que ellos tienen sus objetivos y yo me acuerdo perfecto porque yo participé en la elaboración del documento, no en temas de agua sino en general. El ZAPA sí ponía temas de red de drenaje en Todos Santos, la planta de tratamiento que se entregó el año pasado en Pescadero, la línea púrpura que surge de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos temas en Nuevo San Juan,
ampliación de la red en general de tuberías, ¿no? Entonces eso aparte lo trae el ZAPA como su planeación estratégica general para el ayuntamiento. Y ya cuando usted quiera consultar los específicos de cuántos tramos, cuántos metros va a ser 2026, 2027, eso lo hace cada dirección en su planeación anual. Entonces son distintos documentos que ustedes podrían solicitar a la dependencia, es decir, la planeación anual y el plan municipal de desarrollo, y ahí es donde vienen las metas generales y por ejemplo, tantos tanques elevados, una presa, 7 kilómetros de tubería, etcétera, etcétera, ¿no? Esa información viene en esos documentos, no tanto acá, porque yo creo que esos documentos pueden ayudar a complementar lo que ustedes puedan trabajar, pues, ¿no? Lo necesitamos, porque vamos a entrar a servicios e infraestructura, y si en ese documento está planificado todo lo que tienen pensado para todos antes. Pero ¿cómo se enlazan los dos documentos? Porque ahorita tú dijiste el PMD y pareciera como lo que están separados. Eso es importante, nada más quisiera así señalar eso. No dijiste cómo se enlaza el documento de aquí porque pareciera que entonces no importara. O sea, no dijiste cómo se enlaza como el PM, con el Plan Municipal de Desarrollo, el PSDU. O sea, ¿ustedes saben, lo usan o no se usan? Sí, por ejemplo, a las direcciones en general se nos revisa, somos sujetos de revisiones por indicadores del cumplimiento de los objetivos o de las metas publicadas en el PMD, por ejemplo, ¿no? En el Plan Municipal de Desarrollo. En este caso, la dirección correspondiente que tenga esas metas o esos objetivos también en los PDUs tendría que incluir en el PMD o en su planeación anual la alineación, por ejemplo, a esos objetivos, pues, ¿no? Ahora sí que tendríamos que ver la planeación anual del ZAPA y cómo ellos piensan alinearla a las metas tanto de... Ajá, exactamente. Pues, ¿sí? Sí, porque una cosa es la suficiencia hídrica que hay en el manto y otra cosa es la capacidad de distribución que tiene el ZAPA. Lo más probable es que el ZAPA esté en rezago. Entonces, en el plan municipal de desarrollo, sí, claro, lógicamente. Entonces, en el plan municipal tiene que venir cómo se va a revertir o atacar ese rezago que hay en infraestructura, tanto en drenaje como en agua potable. Nosotros para planificar y lo que vamos a planificar necesitamos esa información. Bueno, ahorita no vamos a planificar todavía. Bueno, vamos a justificar porque está mal. Cuando se abra el PDU ya planificamos. yo quisiera hacer referencia y hilando pues el tema de Patti que hemos estado como reiterando sobre el déficit del acuífero, ¿no? Y quiero hacer referencia a la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, que es la ley que rige federalmente, digamos jerárquicamente, es mayor a las reglamentaciones del PDU. Y hay antecedentes, por ejemplo en Puerto Morelos, en Cancún, que se revocó un PDU por incumplimiento a ciertos artículos de esta ley, que también pasa en este documento. Por ejemplo, la cifra desactualizada del acuífero constituye una omisión que podría vulnerar principios esenciales de planeación sustentada, transparente, de protección al ambiente y participación ciudadana. El PDU, en la Ley de Asentamientos Humanos, en su artículo 5, dice que si hay un dato desactualizado en el documento, ese ya es un motivo para revocarlo. Y es claro que el número del déficit está desactualizado y está vulnerando nuestra sustentabilidad y nuestra calidad de vida como ciudadanos. Entonces, ahí ya hay un artículo que, si ustedes quieren integrarlo en su dictamen que quieran presentar a Cabildo, o las recomendaciones que les quieran hacer, ahí ya hay varios artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos que son clave para poder empezar a hacer o sea, ya ir a Cabildo, pues, y no tardarnos más. Bueno, el acuífero en déficit y el estado de estrés hídrico constituyen amenazas reales, naturales, que ponen en riesgo el suministro de agua, la salud pública y los asentamientos. En el artículo 11 de esta ley
y en el artículo 46 nos dice que cada PDU debe de incluir un análisis de riesgo hídrico, el cual no existe. Debe incorporar criterios de resiliencia para proteger el abastecimiento y prevenir vulnerabilidades. Bajo principios añadidos a esta ley, el artículo 3 bis 24 y el artículo 4 bis 8 dice que el PDU debe diseñarse bajo una visión preventiva y adaptativa. Es decir, que si ya de por sí con su dato desactualizado existía un déficit, debieron de haber hecho estos análisis de riesgo y el PDU debió de haberse planteado en un sentido preventivo a este déficit. Y una población de 150,000 habitantes para nada es preventiva y tampoco es una medida de mitigación a este estrés hídrico. Es permisiva. Es permisiva. Entonces, atendiendo también las unificaciones y la solicitud de la ciudadanía de no dar entrada a los megadesarrollos, tendríamos que eliminar la nomenclatura DTI, que es Desarrollo Turístico Integral, porque esta nomenclatura precisamente es la que permite la entrada a los megadesarrollos. Entonces, con eso cierro. Yo considero que deberíamos de tomar más en cuenta esta ley en estas mesas, porque al final de cuentas es la que rige estos instrumentos de planeación, y omitir estas fallas que ya existen es innecesario. O sea, deberíamos de ya empezar a articular el documento con las leyes federales. Ya hay antecedentes en otros lugares en donde se han revocado PDU tomando en cuenta esta ley, y creo yo que estas mesas deberían ir enfocadas a eso. Y yo creo que ustedes del INPLAN conocen esta ley y infiero que la conocen. Entonces considero que deberíamos de trabajar en torno a esto, y abonando pues a los 10 puntos que menciona Pati y todas las inconformidades que hemos estado mencionando, que al parecer no son suficientes. Yo consideraría que podríamos armar algo conectando las irregularidades del documento con la ley, que está violando algunos artículos. Sigue Tere, le pueden pasar el micrófono por favor. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, entonces yo creo que igual aquí la inconformidad entre ambas partes puede ser que continuamos a criticar el documento, y a lo mejor ustedes necesitan más propuestas concretas, ¿no? Entonces, como es un documento técnico, cualquier documento técnico tiene que tener un análisis del contexto, un marco legal al que nos atenemos, y obviamente argumentos y propuestas concretas, ¿no? Entonces, lo que estamos solicitando hoy, yo creo que es una falta de información inminente, ¿no? Hemos empezado con la falta de información poblacional, aunque hemos visto que hay métodos en los que se pueden estimar. Hemos visto que hay una falta de información del contexto del agua, del manejo del agua, etcétera, etcétera, que creo que podemos solicitar al municipio y por transparencia nos pueden compartir cómo se está manejando el agua, con qué destino, etcétera, etcétera. También hace falta saber datos sobre el drenaje, qué porcentaje del territorio está teniendo drenaje, qué porcentaje se está filtrando y qué se está haciendo con esa agua tratada. ¿Se está vendiendo? ¿Dónde se está yendo? Porque se está vendiendo, ¿no? Entonces, claridad y transparencia sobre la información para tener un contexto
claro dónde estamos, ¿no? Y hablando de esto, creo que uno de los temas fundamentales es entender nuestro territorio. Con permiso de los oriundos, como el señor Jorge, me voy a permitir hacer una breve descripción de lo que es un oasis, para tener todos claro una descripción científica, pero también antropológica, es decir, a partir de 8 años de investigación y de trabajar aquí, de tener contacto con la gente de aquí, de escuchar sus memorias, sus recuerdos y tal, se puede describir un oasis como un sistema agrícola. Es importante entender esto, es un sistema agro-silvopastoril en el desierto alrededor de un cuerpo de agua permanente o de un humedal. El de Todos Santos es un humedal costero. Este sistema agropastoril en el desierto se basó proporcionó sostenibilidad durante 300 años, lo que se ha llamado la sostenibilidad local, gracias a un patrimonio hídrico basado en unas acequias y diferentes elementos de patrimonio tangible, que son las compuertas, el camino de servidumbre, los frutales que permitían proteger esa agua, es decir, todo un sistema que contiene un patrimonio tangible e intangible que permitió esta identidad cultural que es la identidad del oasis y este paisaje. Si nosotros no consideramos esta definición, porque el oasis es más allá que un palmar, es más allá que el Bajío, es un sistema cultural de gran valor patrimonial reconocido por la UNESCO que se necesita institucionalizar para poder conservar el agua como se conservó durante generaciones. Antes de que nosotros estuviéramos aquí, se conservó y se aseguró el agua limpia de forma comunitaria, colectiva, equitativa, inclusiva, solidaria y diversa. Entonces, estos son valores que tiene el oasis, que son valores universales que la UNESCO ha reconocido como patrimonio de la humanidad en diferentes lugares del mundo. Tengo que resaltar que en toda Latinoamérica el único estado que contiene oasis es Baja California Sur. Uno de ellos es Todos Santos. Entonces, si el PDU no describe, valoriza, revitaliza y protege la identidad cultural en la que nos encontramos, es normal que el plan de manejo adyacente no va a tener sentido, ¿no? Que es lo que parece que tiene este PDU, ¿no? Que no tiene un sentido lógico. Entonces, como propuesta, hemos estado trabajando sobre esta propuesta de un parque lineal, como contemplan varios PDUs, además, que puede servir como catalizador de todos estos problemas, o sea, de soluciones para todos estos problemas que estamos hablando, ¿no? Y para regular. Entonces, bueno, retomando como he empezado sobre la falta de información, la falta de información del drenaje, por ejemplo, va a erosionar, y la falta de infraestructura va a erosionar el oasis. Entonces, si nosotros regularizamos el oasis, institucionalizamos el oasis, lo podemos reconocer como patrimonio de la UNESCO, esto va a traer solo beneficios a todos por igual, porque podemos poner a Todos Santos en el mapa mundial y añadir un sitio UNESCO más de México, y nos pueden ayudar como municipio y como institución a aplicar un plan de manejo que pueda resolver muchos de los problemas que nos atenemos. Uno de ellos puede ser que una de las lagunas del PDU es cómo desde un déficit del agua llegamos a 150.000 personas potencialmente, ¿no? Ahí faltaría, ahí está la propuesta, un plan de recuperación de la cuenca o del acuífero de Todos Santos, es decir, con presas, recuperación de las acequias, porque las acequias es clave para este paisaje y para la recarga del acuífero, muros de retención, muros de captación. Son trabajos que han estado haciendo la CONAMP y el Centro Experimental de Todos Santos aquí desde hace décadas, y necesitamos que se vean plasmadas en un PDU para poder resolver estos déficits, tanto de drenaje, tanto de erosión hídrica, de estrés hídrico y de erosión cultural. Porque si hay erosión cultural,
aquí no va a haber resiliencia, no va a haber paisaje, no va a haber atractivo, va a ser un lugar horrible y además no se va a ver, vamos a perder el patrimonio real de este lugar, ¿no? Entonces, mi intervención va sobre, vamos a hacer por favor, vamos a añadir en el PDU un programa de institucionalización, regulación y manejo del oasis en el corazón y en el centro del PDU, porque tiene que ver con todos estos problemas, con el manejo de los recursos naturales, con la resiliencia y con la identidad cultural del lugar. Patricia, muchas felicidades. Creo que también es un excelente análisis, excelente resumen de muchas de las cosas que hemos venido platicando, y quiero felicitarlos a ustedes. Sé que no está sola, sé que son la mesa de trabajo y por eso creo que tiene más valor. Yo solamente agregaría a este documento el sustento legal, un poquito lo que decía Diego, ¿no? Este rollo de que el agua, la ley de aguas nacionales dice que primero, no lo dice el director de Conagua estatal, la ley de aguas nacionales dice que la prioridad del agua es el uso doméstico y de la población, y después van todos los demás, ¿no? Darle este sustento legal, los artículos que decía Diego de la Ley General de Derechos Humanos. Hay un artículo que es el 57 que le faltó mencionar, que es que los municipios pueden negar permisos, licencias de construcción y cambios de uso de suelo si no pueden suministrar servicios a esa zona, ¿no? El artículo 57 dice eso. Ese artículo no está siendo respetado ni en el PDU, en las posibilidades de crecimiento de las extensiones, porque va mucho más allá de donde el municipio puede alcanzar con sus servicios de recolección de basura, de agua, de distribución de drenaje, de educación, de cualquier otro servicio que proporcione el ayuntamiento. Valdría la pena incorporarlo ahí como uno de los sustentos legales de por qué estamos. Yo creo que lo que dice el secretario, que hay que convencer a 15 personas, también en cómo lo presentemos vamos a tener respuesta, entonces tenemos que convencer. Yo creo que el documento o el diagnóstico, que me parecería, si lo permiten, me encantaría usar su base y complementar con estos 3 elementos de fortalecerlo jurídicamente y fortalecerlo. Me encantaría incorporar tal vez un 11º punto, que es el oasis como centro de la comunidad de Todos Santos, como lo está planteando Teresa, y terminemos de armarlo y vamos a presentarlo todos, porque también en el pedir está el dar, ¿no? O sea, si tenemos que convencer a 15 personas y nada más mandamos por correo el documento o llega por otro medio, si lo vamos y lo presentamos, acuerpamos, ¿no? la comunidad, vamos a tener, yo creo, mucha más recepción política del Cabildo. Entonces, felicitarlos de nuevo. Creo que es una base muy, muy acabada de lo que podemos, de un documento que podríamos de aprovechar esta oportunidad y de solicitar la modificación ya. O sea, díganme cómo puedo echar la mano para contribuir, pero yo creo que son esos 3 puntos que faltan, ¿no? La justificación legal, meter al oasis y terminar de redondearlo para que les quede cómodo, y estamos con algo muy cercano a lo que creo muchos sentimos y pensamos, ¿no? Sí, pues presión política, para los 2 años presión política, no hay de otro. O sea, tenemos que seguir teniendo las pancartas, tenemos que seguir teniendo la presión, tenemos que tener, porque no hay de otra manera de acelerar el proceso. Ellos les interesa en 2 años conseguir otra chamba, y pues dependerá de lo que opine la población de esa chamba que hagan, ¿no? Sigue Adrián del uso de la palabra, y luego sigue nuestro compañero y luego la compañera. Voy a tratar de ser breve y de proponer algo al final, pero creo que quiero replantear que aquí estuvimos todos los que queremos solucionar un malestar social, ambiental, económico que está viviendo el pueblo. Entonces, eso es por qué estamos aquí. Partiendo de eso, si vamos a esperar 2 años para poder resolver un tema que es hoy, yo creo que necesitamos mecanismos mientras que nos puedan ayudar para las cosas básicas. El oasis creo que es básico, las dunas creo que es básico, el uso del agua también es básico,
la cuenca de agua también es básica. Entonces, creo que hay cosas donde creo que es muy importante que trabajemos de la mano para mientras estos 2 años, que no haya cosas que vengan a afectar o amplificar el problema que tenemos para poder realmente no amplificar este malestar o esta... Yo le puse injusticia ambiental, social e económica. También por los empresarios que quieren venir a invertir y que no saben qué va a pasar. O sea, a todos los niveles, ¿no? Creo que todas las partes son importantes. Yo no estoy metiendo a nadie afuera, creo que todos son importantes. Pero eso es algo que tenemos de ver y creo que tenemos que salir de hoy con un compromiso acerca de eso, ¿no? De un mecanismo que protege. Y si bien creo que el modelo que estamos usando está saliendo muchas cosas, es muy participativo, creo que, como lo acaba de mencionar el secretario, tenemos que llegar ahorita con propuestas. Y creo que hemos dejado durar mucho este proceso para que todos se puedan expresar. Y creo que es muy valioso y hay que seguir haciéndolo y hay que seguir escuchando y nutrir todo eso. Pero yo creo que a partir de hoy, tomarnos 10 días, decir una propuesta de 10 días donde llegamos realmente con los puntos que podemos presentar ante Cabildo, que creo que no es nada fuera de lo posible, de poder presentar algo en 10, 15 días máximo, con realmente muchos puntos y muchas cosas, sustento legal para poder justamente pasar este primer filtro, ¿no? Entonces, no sé si todos están de acuerdo con eso, pero creo que partir de la visión del agua, de todas estas cosas que son tan importantes, para justamente traer estos elementos a Cabildo, que lo entiende desde ahí, que llegamos con una visión del pueblo que está respaldado por la gente, por todos los actores del pueblo, y que se resumen en 10, 20 puntos legales que por eso es importante actualizar el PDU. Y de ahí, si todo va como planeado, entonces realmente poder trabajar en estos mecanismos. O sea, creo que lo que está pasando con los accesos a la playa que están cerrados, dunas que están construidas, sabemos que ya se inundó todo el Palmar en 2017 y queremos construir cosas ahí, o sea, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo profundo. Yo entiendo que hay un tema legal, lo entiendo, pero creo que es muy importante que tengamos estas dos cosas. La visión global, porque así podemos representar todas las partes de la comunidad, llegar a Cabildo con los puntos por qué hay que hacer las cosas, y eso creo que en 10 días, no sé si me equivoco, y si todos están de acuerdo, que partimos de la visión, que incluimos lo del oasis, que incluimos, creo que las cosas importantes es lo primario, porque Todos Santos empezó por ahí, es la actividad primaria. Lo segundo es el asentamiento humano, que creo que lo humano es muy importante. Y la tercera cosa que tenemos es lo turístico, ¿no? Entonces, creo que podemos incluir estas tres cosas de una manera muy ordenada en este documento donde podemos llegar a Cabildo con esta visión, los elementos y de ahí poder empezar. Y su apoyo, nada más, su apoyo. Su apoyo. Yo creo que fíjate que, perdón, me pidieron la mano, planteó la voz y el compañero, la compañera y luego Max, pero yo quiero expresar con mucho agrado lo que estoy viendo ahorita aquí en esta mesa, ¿no? Creo que ya estoy viendo yo una ruta, ya están en una ruta. Si ustedes creen que la información que han manifestado, lo que dijo Diego y todo, es un fundamento legal suficiente, nosotros estamos aquí, lo dije hace rato, estamos de su lado, a nosotros no nos tienen que convencer. Nosotros tenemos que llevar un documento, como lo dijo Teresa, en una estructura para que alguien que no vive aquí, alguien que no está empapado de la realidad de aquí, alguien que no ha estado en estas 8 mesas y que probablemente no tenga el interés que tenemos los demás, pueda entender y dimensionar la importancia de lo que se ha hablado y lo que se está hablando aquí. Eso es lo que nosotros hemos estado tratando de encaminar. Creo que ya lo estamos logrando. Lo decía Roberto hace rato. Si quieren, por Zoom pueden seguir planteando con él o con su equipo. Si tienen alguna duda,
porque también, digo, en el ánimo de construir, de mejorar, a veces nos podemos perder un poquito en el rumbo de lo que es el PDU, qué regula el PDU y cómo se construye el PDU. Y a lo mejor, yo lo entiendo, en la visión pueden entrar todos los temas. Me parece muy interesante el término de erosión cultural. Yo no lo había escuchado y me parece súper interesante. Me parece súper interesante todo lo que se está manifestando y el trasfondo de muchas cosas. Lo dije aquí también, perdón que repita lo dije, pero sí lo dije hace como 4 semanas, que hay un estrés hídrico y que estamos de su parte. Hay muchas cosas que tampoco tenemos los instrumentos para decir que no en algunas cosas porque no tenemos. Necesitamos un PDU, porque para bajar un recurso federal, para pedir un recurso federal, para invertir en infraestructura sanitaria o hidráulica, tiene que haber un PDU vigente. Si no hay un PDU, no podemos pedir un crédito a la federación o un apoyo a la federación. Esa era parte también de la premura de crear un PDU en el Sargento La Ventana. Ya tenemos un caos con el drenaje, no hay drenaje. Y no tenemos el recurso propio del ayuntamiento para meter 60 millones en cárcamos de bombeo, infraestructura y todo para que Sargento pueda tener un drenaje como debe de ser. Ya con un PDU aprobado, ellos pueden ya tener la posibilidad de que el ayuntamiento haga un proyecto y pida recursos a la federación. Yo creo que aquí podemos partir a una segunda etapa de estas mesas. Si ustedes pueden seguirse juntando, no tenemos que venir nosotros para que ustedes se junten. Creo que ya traen la idea muy clara y generar ese documento y, como lo dijo, bien estructurado con los temas que ustedes crean importantes. Diego ahorita mencionó varios, incluso mencionó jurisprudencia de otros lados de que alguien ya, un juez, dijo que estaba mal y que adelante. Si creen que es por ahí, adelante. Nuestra función, los que estamos aquí, el INPLAN y un servidor, es ayudarlos a encontrar ese porqué y llevárselo a quien lo va a decidir. Nosotros no decidimos. Nosotros somos el medio para que se decida y que se pueda llevar. Y lógicamente, también lo dijimos hace ratito, cuando les llegue a la mesa a los regidores, porque lo comentó Salvador ahorita, los van a llamar. Lo dije hace rato, los van a llamar, les van a preguntar. Porque cuando el Cabildo hace un estudio para una dictaminación, porque repito, el dictamen lo hace Cabildo, no lo hacemos nosotros. Por eso digo, el dictamen lo hacen ellos. Cuando van a hacer el dictamen, para llegar a un dictamen, ellos tienen que haber consultado con todas las partes involucradas: sociedad civil, instituciones, academia, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a tener que preguntarle también a los de Pescadero, y también van a tener que preguntar a las playitas, y al ejido de Pescadero, al ejido de Todos Santos. O sea, van a tener que preguntar, y van a tener que preguntar a los expertos del agua, a la gente de Conagua, a la gente de Sofemat, a la gente de Profepa, a la gente de todos lados. Van a tener que preguntar para que les digan: oye, sí tienen razón lo que el documento o más o menos, o no tienen razón. Ellos tienen que investigar por su cuenta. No vamos a ser nosotros, ni Roberto y su equipo, ni un servidor los que hagamos ese trabajo. Ustedes van a ir a manifestar como cualquier otro punto de acuerdo que se mete, como cualquier otra propuesta que se hace en Cabildo. Aquí el diputado no me va a dejar mentir, también en Congreso es igual. Tú puedes meter en el Congreso un documento, se turna una comisión y los diputados de la comisión lo tienen que estudiar y tienen que hablar con medio mundo para verificar o a final de cuentas tomar una decisión. Y creo que eso es lo que se va a hacer. La verdad, perdón que me haya extendido, pero creo que vamos en el camino. ¿Y en este inter no hay nada que puedan hacer para ayudarnos que siga dejen de dar permiso? No, ya lo platicamos la vez pasada, no. O sea, el documento que está vigente es el válido. Y tenemos que demostrar, y entre más nos tardemos en demostrar que no es el válido, pues más va a avanzar. Nosotros no tenemos como ayuntamiento facultad legal para detener. Lo preguntabas tú la vez pasada que estuvo Baldomero y te contestó, pero al final de cuentas. Perdón, pero yo voy a decir algo y voy a estar hablando del diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 20 demandas para algo, porque está dentro del PDU, pero si lo vemos, no es posible construir en la duna, ¿sí me explico? Entonces, ese es un poco mi punto, es decir, ¿por qué no nos ahorramos un poco estas cosas de decir, sabemos que eso no está bien? Pero verás que la vez pasada que estuvo aquí el director de gestión integral de la ciudad, explicó el tema de la obra de las dunas. Creo que tú no estabas, tampoco tú. Con el anterior. Pero ese PDU se sacó con el permiso que tenía, que salió con el anterior PDU, no con este. Pero aún así, mira,
eso lo puedo debatir porque tengo no se puede. No se puede. Es lo mismo. Imagínate que tenga razón Diego. En el supuesto que tenga razón Diego. Y que meta la inconformidad en Cabildo y Cabildo decida revocar. Y lo pasa al Congreso y decidan revocar este PDU. Todos los que tuvieron permiso en este tiempo con este PDU vigente, ahí queda. O sea, porque todas las decisiones no son, no sé la palabra, no me acuerdo cómo se dice, pero no son hacia tiempo atrás. No son retroactivos. No son retroactivas. Pero este tema sabemos que en el anterior tampoco se puede. No, es que lo hemos platicado en varias ocasiones. Aquí el tema es que no reconocía ni arroyos ni dunas. Eso es algo eso es una realidad, es un hecho. ¿Por qué no? Pero por impacto ambiental hay muchas... No, claro. Entonces, lo que requiere la autoridad para decirte que no. Quiero terminar porque quiero realmente que confrontemos las cosas como son. Vamos a meter 5 demandas ahí. Sí. Por medio ambiente, por Conagua, por lo que sea, o sea, todos los medios legales, ¿sí? Vamos a llegar a un punto donde vamos a ganar en 10 años, pero en 10 años vamos a ganar. Esa es la realidad. Escúchame el razonamiento hasta el final y después debatimos porque es justamente lo que quiero entender y que quiero ver con ustedes, ¿no? Es decir, vamos a meter demanda, va a tomar 10 años, vamos a ganar porque hay un momento vamos a ganar porque la fauna la despidieron, o sea, agarraron bulldozer, 10 bulldozers, 50 cañones de tierra con especies que están protegidas y todo. O sea, no hay manera. Sabemos que con el tiempo, lo único es que se va a tardar 10 años. En 10 años la casa va a estar construida. ¿Sí? Y normalmente lo que pasa es que usan los medios legales para pagar el impacto que tuvieron y compensarlo. No me recuerdo exactamente el término legal ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede? Se puede mitigar el impacto o algo así, de manera legal. La cosa es eso, podríamos saber desde hoy que eso no se puede legalmente hacer por miles de razones. Y si Conagua, si Semarnat, quiero decir, o si Sepamat lo podría sustentar, digamos. El problema es que vamos a tener una casa ahí, un hotel, porque ni siquiera es una casa, es un hotel, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo nos ponemos a ayudar? Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a destruir en 5 años? Él va a decir legalmente que ustedes le dieron permiso, ustedes van a decir que, y al final va a ser un caos pero no hay soluciones. O sea, ni el propietario que invirtió $2 millones está tranquilo, ni ustedes porque van a tener demandas como los pasados han tenido demandas que es desgastante. O sea, como lo queremos ver, ¿no? Me hago la abogada del diablo en el buen sentido de decir, si yo estuve en esta posición no quiero tener 50 demandas por desarrollos y cosas así, ¿no? Cuando sabemos que si el PDU lo aprueba, no lo aprueba Sofemat, si Sofemat Semarnat y nos hacemos la bola, pero sabemos que después de un tiempo por la cosa ambiental no se va a poder, ¿no? Entonces no hay una manera justamente de ver todos estos temas que son latentes. En estos 2 años va a haber 500 de estos. En 2 años se fue a la mierda Tulum, en 2. Sí, hay muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, en que no sea desgastante para la población? Porque quiere defender, es normal, ¿no? O sea, tiene su criadero de tortugas y le van a hacer una casa ahí atrás. ¿Eh? Entonces, pues no sé si está a favor, pero no entiendo el concepto si es así, ¿no? Y mi punto es eso, ¿cómo podemos trabajar realmente de la mano para ver estas cosas? Son pocos, son los puntos que vamos a presentar acá, que es el arroyo, las dunas, son tal vez lo hídrico, son 10 puntos, pero creo que son importantes que si nos ponemos de acuerdo y que estamos todos de acuerdo, encontramos los mecanismos para no que haya este desgaste de 10 años, porque yo es lo que espero que no, pero es lo que veo que no va a terminar en 2 años cuando tenemos el nuevo PDU, pero todo lo de estos 2 años que se aprobó pues va a tardar y los temas que van a llegar van a decir, pero él sí pudo construir y vamos a estar en esta bola que no tiene
correcto. Bueno, es correcto. Pero no podemos hacer nada. O lo hacemos en 2 años o esperamos 10 que marca la ley para hacer un nuevo PDU. Okay. Tiene la voz, compañero. Y después el compañero más. Bueno, agregando un poquito más de información a todo estos escenarios de incertidumbre sobre disponibilidad de agua, la población y todo eso, tenemos que sumar la cuestión del calentamiento global, que ahí no podemos hacer cálculos porque eso no depende de nosotros y de por sí no tenemos información clara sobre disponibilidad y todas esas cuestiones. Ahorita puede estar lloviendo, pero quién sabe cuándo en 3 años tengamos una sequía larga o tengamos huracanes más agresivos donde ahorita corre el arroyo más delgadito, puede correr más grueso. Entonces, sé que se tiene que considerar y hay una ley sobre el cambio climático que se tiene que considerar para estas cuestiones de planeación. Y eso también influye en la cuestión de disponibilidad hídrica. Entonces, quisiera comentar como anexar a la cuestión de visión ahí en alguno de los enunciados el término cambio climático, porque eso resume muchas cuestiones que tenemos que considerar, que dan variantes a las formas de medir y planear como se ha llevado hasta ahorita, pues que son fórmulas de hace 10, 15 años que ya no son vigentes ahorita. Se tiene que considerar este elemento y bueno, eso es todo. Gracias, buenas noches. Pues sí me gustaría recapitular un poco lo que se ha estado hablando aquí. Yo sí he estado presente en todas las mesas de trabajo y bueno, empezando con que sí, yo también ya empiezo a ver un poco cómo, o sea, como el tejido, unos traen más las partes legales, otros traen más las partes sociales. Entonces, pues proponer de qué manera creen que sea la mejor dinámica para juntar toda esta información, ya sea hacer unos documentos en Drive y que le vayamos poniendo, ya sea los que tenemos así más puntuales en qué partes del PDU, ya sea los que tienen más puntuales las leyes, ya sea así, o sea, ya sea los que tienen más puntuales las problemáticas sociales. No sé, inclusive yo el otro día hasta proponía fotos yo por ejemplo ahí cerca de mi casa hay 3 o 4 casas que echan sus aguas grises ahí a la calle, o sea, es así como que, entonces toda esta información, cómo la tejemos, cómo la concentramos y cómo luego ya le damos esa formalidad para presentarla a Cabildo. Sí me gustaría también rescatar, pues la semana pasada ya se hizo esa redacción de la visión, que pues desde un principio todos quedamos que era muy importante. Entonces, los que no la han leído, pues los invito a que la lean y que ahí pues sí se está enfatizando lo que compartía Patti, de poner como eje central el agua y los recursos naturales. Hoy se suma lo que nos compartió Teresa del oasis, que pues es lo que le da vida a este lugar. Y sí me gustaría también recalcar que aquí desde la página número 11, en el antecedente, dice que, o sea, que este programa del PDU se fomenta un modelo de inversión y desarrollo económico. Entonces, pues nosotros aquí ya también en las mesas de trabajo que hemos tenido de la visión, pues está totalmente ajeno a lo que ya salió aquí de la información que se ha estado generando aquí. También el PDU toma como base o como de los principios fundamentales el turismo, lo cual también en las mesas de cuando estuvimos trabajando la visión, tampoco en ninguna de las mesas se mencionaba el turismo como eje central ni nada. Ya viene siendo como un efecto dominó, que la gente quiera venir, pero quieren venir porque está bien chido aquí, y está el oasis y está el palmar y está muy bonito aquí. Entonces sí quería como enfatizar esa parte, que pues el PDU está súper ajeno ya desde un principio a todo lo que ya de por sí ya se generó en estas mesas de trabajo. Entonces pues también recordando que pues se supone que ustedes nos iban a estar ayudando a recaudar toda esta información que nos ayudara a nosotros a hacer esta documentación para presentar a Cabildo. Entonces, ustedes han mencionado hoy que sí, que vinieron los del agua la otra vez.
pero también no se les sacó jugo porque ustedes estuvieron presionando a que hiciéramos las dinámicas que ustedes traían de sus cartulinas y realmente no les pudimos sacar provecho a ellos. Entonces, y también no es que se anduvieran paseando y preguntándonos que qué onda, la verdad es que no sé cómo lo sientan todos ustedes, pero estaban ahí muy apáticos ahí y ni siquiera así como que a realmente querer contestar nuestras preguntas. Entonces, pues yo sí los invito a que nos ayuden con toda esta información que nos está haciendo falta, que sobre todo, como lo se ha estado mencionando ya en varias mesas de trabajo, es el agua y los recursos naturales, el agua sobre todas las cosas, y que pues desde ahí es lo que nos está haciendo falta, esa información. Entonces, que ustedes nos dijeron que o sea, se supone que estas mesas de trabajo era para que las autoridades también nos facilitaran esas informaciones y toda esa data que está haciendo falta en estos documentos que nosotros ya estamos manifestando, que nos está haciendo falta para nosotros poder presentar esos documentos. Entonces, ya así para terminar, pues sí, ¿cómo le hacemos para recaudar toda esta información? Y pues cómo le hacemos para que ustedes nos apoyen en ese sentido a recaudar toda esa información que nos está haciendo falta. Gracias. Gracias, Adriana, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ahorita, habíamos acordado la bocina. ¿Puedes tirar un poquito la bocina para allá? Ya, gracias. Habíamos acordado, y creo que no se cumplió por nuestra parte, poner todas las ligas de Conagua. Creo que el director de Conagua no las compartió, ¿verdad? Sí. Pero hay que presionarlo para que nos las den. Vamos a presionar. Porque ahí viene toda la información, que fue lo que acordamos ese día. Yo realmente no sabía que no se habían compartido. Para sacar toda esa información. Yo propongo, independientemente ahorita que le dé la voz a Max, como lo dije ahorita, y coincido plenamente, coincido con todos, se pueden hacer esas reuniones de trabajo, pueden seguir trabajando de aquí, incluso de manera virtual, quienes puedan de manera virtual, con los drives, subir información y estarlo pivoteando con Implan. Implan les puede orientar, de verdad que están en la mejor disposición y creo que están más contentos de estar en La Paz ayudándolos que venir aquí los miércoles, ¿verdad? En la noche. Entonces, y guiarlos y poderles decir dónde está la información que hace falta o compartir las ligas y orientarlos, porque justo lo que decía, también es importante no perder el rumbo de qué va en un PDU, qué regula un PDU, y porque hay otros elementos como el POEL, que es otro tema sobre el impacto ecológico, que mañana tenemos sesión, por cierto, en el ayuntamiento del POEL. Y para que puedan, se transmite en vivo, y para que puedan revisar. No, que no, todavía no está todavía. Mañana va a haber una sesión extraordinaria. Y para que puedan, construir este documento, pues, o sea, lo pueden construir el documento y apoyados por Implan. Yo le decía hace rato, podemos tener un receso de 2 semanas si quieren, y ya en 3 semanas venimos aquí y ya revisamos todo lo que construyeron, lo que hicieron, y podemos, o 2 semanas, o 10 días, como dice, o sea, ustedes, a fin de cuentas, ustedes lo van a construir, y nuestra parte está a la disponibilidad. Creo que la hemos demostrado semana a semana, ¿no? Y construyendo. También para nosotros ha sido un ejercicio también educativo, por llamarlo de una manera, porque yo en lo personal nunca había estado en un proceso como este, y estamos buscando también el cómo llegar a mejorar las cosas, ¿no? Que al final de cuentas fue el principio que se dijo cuando estaba la alcaldesa. Se puede mejorar, actualicemos el PDU, y entre más rápido lo hagamos, pues más rápido lo podemos tener. Gracias. Pues justo ahorita hemos estado pidiendo la palabra desde hace rato, pero bueno, los procesos, ¿no? Se dicen de una manera, se hacen de otra. Y bueno, en ese sentido, como eso es una propuesta desde Todos Santos, pues aquí, bueno, recapitulando, nosotros, pues como mesa, lo que ha estado saliendo aquí, porque hay unas propuestas, es porque nosotros particularmente, ¿no? Así como ustedes, cada equipo, el Implan mismo, no todos hacen lo mismo, nosotros igual en la sociedad nos dividimos en las mesas. Nosotros nos hemos dedicado a recopilar la información de lo que se está planteando y le hemos dado forma. Ahorita pues lo que se dio fue este primer marco teórico, pero estamos listos para presentar la siguiente semana un modelo de documento propuesto desde el lado de Todos Santos,
para ustedes en el aspecto que viene justamente todo, viene el marco teórico, viene la justificación, las leyes en las que está basado, tablas con las líneas de acción, todo tal, emulando, bueno, las modificaciones que son las que se están planteando, entonces de una manera que sea traducible totalmente a lo que es la dinámica del documento. Entonces en ese sentido ahorita, por ejemplo, que decía Salvador, que como nos juntáramos ahí, la propuesta sería esa. Nosotros la siguiente semana podemos ya presentarlo aquí, que esto es, yo pediría justo esa moción de ya presentarlo, en el cual vienen las partes de lo que hemos ido recopilando en el proceso que se ha venido haciendo, y obviamente bajo una revisión que se ha hecho sobre el documento en sí del PDU, de ambos documentos. Entonces en ese sentido lo que quería plantear es eso, o sea, estamos listos para presentarlo. En este caso es una recopilación, no está hecho así pues, por separado de algo que nos salió de una dimensión desconocida, sino que es la recopilación de las cosas a lo cual se le dio orden y estructura tal como ustedes, todo lo que ustedes están diciendo, las leyes en las que se basa, el contexto, bueno, justificación, todo eso es lo que ya está listo, estamos afinando detalles. Y obviamente pues no se está mandando así nada más, lo queremos presentar aquí justamente porque lo importante es entonces que sí hay cosas que se han pasado, algunos detalles, pero realmente es un documento que ya está pues con un cuerpo, que es como ustedes han dicho, y era lo que les decía, las dinámicas que se han llevado, pues bueno, algunos, nosotros habíamos tratado de prevenir eso desde un principio, las reuniones que dijimos hagan 2 reuniones en todo caso, pero bueno, como no se permitió, se tiende a caer en esta ambigüedad en la que eso no es una cuestión pedagógica, sino es ya directamente de venir a la propuesta, como usted está diciendo, y se supondría que la tarea se tendría que hacer en la casa, no aquí. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando ustedes dicen así que nosotros pedimos información y no la hay, dicen que cuando dicen no la hay o no la entregan, pues también es parte de lo que nosotros vamos a poner en el documento, es decir, no se nos entregó la información que se pidió, por lo tanto la población no tiene esta información, obviamente con las pruebas como aquí se están dando, que está grabándose todo, pues también, tal como ustedes también dijeron que hay ciertas cosas que no existe la información en primer lugar, porque no se ha hecho el ejercicio de recopilarla o bueno, de investigarla por alguna de las dependencias. Entonces todo eso es lo que tal como usted está diciendo, esos son todos los mecanismos, bueno, todas las justificaciones que dan para lo que ustedes estarían pidiendo, que es para el por qué hacer toda esta actualización. Entonces en ese aspecto, decías tú que en 10 días estamos listos para en una semana hacerlo, y si usted, en este caso es un modelo de documento, porque la manera en que han hablado de documentos son diferentes. Entonces nosotros queremos presentar el modelo de documento, y bueno, si alguien más quiere presentar otro modelo de documento, bueno, pero pues quisiéramos ver si hay esa, ahorita como han mencionado, pues que han visto la manera en cómo se está presentando, pues bueno, se tenga esa confianza que se va a presentar un modelo bien articulado y obviamente con la posibilidad absoluta de hacerle todas las modificaciones, porque pues se supone que lo estamos haciendo en conjunto. Ok, entonces, a ver si entendí. La próxima semana van a entregar el documento que vamos a llevar a Cabildo. Lo presentamos aquí públicamente, se socializa, pero para que, como ha estado pidiendo, si ya presentáramos algo, entonces estamos listos para presentar ya una base pues bastante avanzada, a la cual se le habrá obviamente varias adecuaciones más que ya en la socialización que se va a hacer. Sin embargo, pues está hecha ya desde la socialización misma, o sea, es una recopilación de lo que hemos estado, porque no empezamos a hablar de esto ahorita, llevamos muchos meses que se ha estado condensando esta información, obviamente de todo el proceso. Entonces todo esto no es algo que se empezó, que pues ahí es donde nosotros, bueno, sí señalamos que algunos, pues bueno, dada la circunstancia, empezaron en el momento que se abrieron las mesas, y eso es lo que ha de alguna manera hecho, a lo mejor aletargado la cuestión, pero pues es que sí hay una parte que sí pues lleva mucho más tiempo en la investigación. Entonces por eso queremos conducirlo de esta manera, para ya aterrizar, porque era lo que les decía, si no nos vamos a aletargar, porque hay unos que lo están tomando de una manera nada más pedagógica, y que pues se supone que esta no es una reunión en ese sentido. Yo les propuse al gobierno esa manera, que se hiciera en
En todo caso, para los que quisieran de esa forma, otra reunión en la que es para explicarles desde cero qué es un PDU. Pero aquí se debe venir ya con la tarea hecha. Eso es lo que se supone que eran estas reuniones, dado el proceso. En ese aspecto, yo digo, ya que estamos hablando de eso, yo sugiero que lo que vaya a seguir, como todavía se va a volver a reabrir, y va a haber pues otra vez el proceso de actualización mismo, pues este tiempo de intervalo, y a eso iba mi pregunta de los tiempos, es que entonces aprovechemos ese tiempo de intervalo para hacer campañas educativas, pero pues aquí nosotros, diseñadas por nuestra localidad, y obviamente en colaboración con los contenidos que necesitamos de las áreas gubernamentales, pero pues tenemos que promoverlas desde aquí. Pero eso hay que entender que esa es una estrategia educativa, bueno, una campaña educativa, y aquí ya hay que condensar lo que ya pues se tiene desde hace mucho, y obviamente esa es la propuesta, el por qué en primer lugar se dijo que estábamos en desacuerdo con el PDU. Porque tu propuesta son dos cosas. A ver. Nada más para entender, son dos cosas. Presentar la próxima semana un documento para retroalimentar y por otro lado hacer que cada quien haga una estrategia justa, educativa para... Eso es, no, esa parte es para, lo digo es para después, nada más para entender porque ahorita... La propuesta concreta es verlo la próxima semana para revisar un documento que ustedes ya tienen preparado. Nosotros. Y en ese documento es entre todos. Sí, preparados. Creo que eso es importante, sí. ¿no? Tenemos ya la visión. Sí. Yo me esperé mucho tiempo para llegar a sí. México porque quería que la visión, que estuvieran todos de acuerdo, que todos estén participando acá. Sí, está totalmente para que todos participemos, ¿no? confirmado. Y poder llegar la próxima semana con este documento y decir, eso es lo que vamos a presentar a Cabildo y nos representa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque se va a presentar un solo documento al final. ¿Y si cree que quede listo la próxima semana? A ver, pasa el micrófono a Max. A ver. Javier, por favor. Ok. Sí, ya venimos, porque si no... Bueno, o sea, lo que yo veo es que sí, para el próximo miércoles, si se presenta el documento, que podría ser incluso, como dijeron, una reunión que pueda ser virtual o presencial, ya que pues puede haber gente que conforme en septiembre pueda ser difícil, que puede estar, etcétera, pero si se hace virtual, y también dejar hoy el compromiso con el INPLAN, que se haga la reunión a esta misma hora, pero virtual, también podría ser, pero el punto fuerte, más que si es presencial o es virtual, es que ese primer texto se presente, se socialice, y que tampoco, pues, o sea, nos coman las ansias por decir 10 días para ya terminar rápido. O sea, si un mes nos lleva, o sea, que sí creo que ya no nos puede tardar mucho más, pero un mes que lo trabajemos, o 2 semanas, o 3 semanas, o hasta que quede, porque lo que dicen, ¿no? O sea, si en una sesión creen que quede, pues yo creo realmente que no, ¿no? Claro, entonces primero conocerlo, ¿no? Perdón, nada más para complementar, nada más para decir, no tenemos que tener el documento terminado, queremos tener, creo que la visión que representa a todos y los puntos legales que nos permita entrar a Cabildo para ya entrar a Cabildo. No, pero por lo que yo entiendo, ese documento tiene que estar terminado para entrar a Cabildo. No, o sea, no el PDU. No, claro que no. Estamos pensando, es un documento que se le va a presentar a Cabildo. Ese es el que sí tiene que estar terminado. Y ese no sé si en un miércoles lo podamos terminar, y tampoco no correr de decir, bueno, pues todavía no está terminado, pero pues ya como estamos perdiendo tiempo, pues ya termínalo ahí rápido y vámonos así. Pues no, o sea, como que la idea, pues sí. 10 puntos legales ya existen adentro de... Entonces, bueno, sí, hasta que... Ver, yo lo que entiendo, perdón, Javier, es van a tener el anteproyecto del documento que se va a entregar a Cabildo, para que Cabildo dictamine. Entonces, el próximo miércoles aquí se reúnen, revisan, lo traen, le pueden hacer anexiones, modificaciones, pero ya es un tema de ustedes, ¿verdad? Yo sugiero, bueno, es más, a lo que voy es que... ¿Cuál es el método para revisar? Ahora, o sea, sugiero que en esa reunión forzosamente tendría que estar Izquierdo, el INPLAN, para que con él lo rebotáramos, ya que él
Por eso. Pero es que primero, la próxima semana se hace aquí, o sea, se tiene que socializar, se hace público, tiene que ser presencial. Sí. Después lo hacemos ya, si quieren, virtual, pero... No, bueno, no, ok, no se hace presencial siempre, pero al punto que voy es que se tiene que socializar, sí, con la comunidad, pero ellos tienen que estar no solo para dar un aval o sea, una testificación, ellos estuvieron aquí y vieron esa socialización, sino también para que lo escuchen. Porque de pronto puede sonarles, no, pues eso, o sea, yo como del Implan, yo izquierdo, no, pues eso me suena muy ingenuo, esto me parece que sí es fuerte, esto lo podrían puntualizar. O sea, esa retroalimentación más técnica e institucional, creo que sí vendría bien. ¿Cómo se llamaba el señor que hizo lo legal? Perdón, el abogado. Baldomero. Él estaría buenísimo que venga también. Entonces, a ver, nada más porque estamos hablando justamente de distintos temas, ¿no? Entonces, creo importante primero, antes de llegar con un documento, o sea, lo cual creo que es bueno, o sea, es muy bueno que ya tengan un avance, eso es fundamental. Si ustedes determinan que en 10 días ya lo tienen, o lo que sea, el N cantidad de días, lo que creo, más allá de que no va a ser, siento, porque conozco la dinámica, creo que no es la mejor forma en la que me lo presenten aquí. Yo creo que lo mejor es que me lo hagan llegar y yo poder, primero que nada, darle una revisión con todo mi equipo, con toda la información que tenemos en nuestra computadora, que evidentemente aquí se pierden muchas cosas, se arrebatan la palabra, nos arrebatamos la palabra, nos interrumpimos. Es muy complicado volver a repetir. La siguiente semana va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado las últimas 8 o 9 semanas. Entonces, lo que yo les propondría de verdad encarecidamente es que ustedes mismos determinen internamente cómo es que quieren presentar el documento, sin problema, lo que sea que me quieran enviar, adelante. Sin embargo, yo sí necesito tiempo, yo sí requiero de verdad, si van a ser 20, 35, 40, 10, lo que sea de información, son distintas leyes, van a venir distintos elementos, van a venir distintas tablas, yo aquí no les voy a poder responder todo, definitivamente. Y obviamente podré hacer señalamientos específicos dentro de cada párrafo, cada tema, cápite que ustedes quieran revisar. Ahí es donde yo les puedo decir, oye, mira, mis comentarios son estos, hay que fortalecer nada más esto, la ley que estás comentando, pues efectivamente es importante, pero esta narrativa no lo hace el POEL, y ese no está en consulta todavía, por eso ese tipo de cosas, aquí no se las voy a decir, pues. Entonces sí, para mí, les soy sincero, me es mucho más sencillo, de verdad, sobre todo para fortalecer el proceso y que de verdad queremos terminar y concluir, al igual que ustedes. Simplemente mándenoslo, por favor, y obviamente revisamos, determinamos la fecha, la votamos en el grupo, lo que ustedes quieran. Pero sí, ese tipo de cosas creo, porque yo coincido plenamente con Javier, la verdad, en esta ocasión, de que sí se me hace un poco tiempo. Es muy poco tiempo. O sea, sí siento que en 7 días condensar tanta información, que es muy relevante el tema del oasis, es muy relevante el tema del agua, todos los elementos creo que sí coinciden en algo que es fortaleza. Ajá. Por eso. No, correcto, pero mándenoslo, o sea, sí nos den la pauta de revisarlo, mandarles las anotaciones y sobres, y empezamos a rebotar en una así. Ahora, yo creo que más allá de que esto que se dijo, bueno, ténganse 2 semanas, 3 semanas, trabájenlo y luego nos vemos, yo creo que no es la mejor idea. Si bien podemos pasar a reuniones, por eso yo digo que pueden ser virtuales, pero sí quedar contigo, Roberto, sobre todo, y el secretario, yo creo que también, de que mínimo se mantengan las reuniones semanales, sea virtual, o sea, quizás ya no presencial, en lo que trabajamos el documento. Una vez que ya tú mismo digas, yo o ustedes dos digan, ahora sí lo veo robusto, esto sí se ve ya que puede competir bien y al Cabildo lo puede convencer, entonces ya retomamos las presenciales aquí para ya nada más darle forma, darle como una presentación más formal, aquí que quede presencial. Y ya pues acto seguido ir ya para el Cabildo con fecha que ustedes nos digan. O sea, eso es lo que yo propongo, que mientras lo armamos nos sigamos viendo los miércoles de forma virtual con ustedes. Sí, me parece buena idea, pero y la bocina y el micrófono, digo, a lo que me refiero es que yo no tengo problema con venir el próximo miércoles. Me traigo la bocina, me traigo todo. Pero creo, y lo que dice Roberto es que creemos que nosotros ya no debemos participar, o sea, porque deben de construir ustedes, y nosotros la función que debemos tener es
revisar lo que ustedes están manifestando, justo lo que se decía hace rato, para evitar que se salgan de lo que son las acotaciones del PDU. Entiendo, pero ve, o sea, cuando haces una reunión virtual, se puede poner la pantalla en donde se pondría el texto, o sea, el piloto, el preproyecto, irlo trabajando. O sea, con ustedes lo vamos viendo con las dudas, etcétera, lo vamos armando ahí. Ahí el micrófono no se necesita porque pues cada quien tiene Lo vamos a armar. Estoy de acuerdo. Sí. Y con ellos estamos rebotándolo, pues. Sí, por eso, pero rebotándolo. Pero ustedes van a tener aquí los medios para transmitir, van a tener la pantalla, la cámara. No, o sea, cada quien desde su casa. Cada quien desde su casa. No, es que dicen que es aquí físicamente. Por eso, a ver, eso es lo que yo me pierdo, pues. Si es aquí, yo con gusto vengo, traigo la pantalla, la bocina y todo, y me siento allá al fondo para no estar opinando. Y vale la pena que vengan por la cuestión del aval. Sí, pero es que yo creo, y justo lo que dice Roberto, y creo que en esa parte sí, creo que es cierto y justo. Ya lo están construyendo ustedes. No es nuestra facultad estar sumándonos y diciendo en qué está mal, porque digo, nosotros lo hicimos como institución, ¿no? Entonces, nosotros estamos conduciéndolos para que vayan al punto. Y justo también decía Max que van a poner el documento, que todo lo que se dijo aquí, se habló aquí, no es vinculativo al PDU, pues si él te dijo aquí que no existía un documento, aunque lo manifieste en el documento, no es justificante del PDU vigente, pues. O sea, a lo que voy es que se pueden reunir aquí están las mesas, aquí se quedan las sillas, se quedan guardadas acá. Vemos con Julio Villalobos, que es el responsable de este edificio, que venga y les abra y pongan las cosas y ustedes las acomodan. No, pero yo sí creo que sí, en dado caso, si no se va a hacer la reunión virtual, sí creo que es necesario que se hicieran las presenciales y que ustedes siguieran viniendo, porque también Milena fue lo que les dijo, ¿no? O sea, a ver, yo estoy diciendo que yo vengo, sí. Pero una cosa es que nosotros sigamos conduciendo y otra cosa es que ustedes saquen el documento. O sea, y otra cosa, ustedes generan dudas, que es lo que dice Roberto. Aquí no tiene todos los elementos para poderles contestar a ustedes las dudas. No, pero eso ya sería, una vez que lo terminemos en 2-3 semanas, que ustedes estén viniendo en lo que lo tallereamos y ya que esté terminado, ahí sí ya se le da, él se lo lleva y nos dice, en 10 días yo ya se lo revisé, o en 5 o en 3 días. Ahí sí, una vez que se termine. Es recibirlo. O sea, mi postura sí es darles pauta para que ustedes lo formalicen, porque creo que son múltiples elementos. O sea, yo aquí escuché distintas cosas, distintas leyes, distintos artículos que creo importante que sí se deben sentar internamente ustedes sin una voz ajena y obviamente identifiquen qué es lo que quieren que venga en el documento. Una vez hecho eso, una vez ya la serie de reuniones que ustedes determinen, si se aventan una de 5 horas, adelante, perfecto. El producto que ustedes nos hagan llegar lo revisamos en una semana. O sea, esa revisión fina de, ok, específicamente el artículo tal, de la ley tal que me estás poniendo aquí, sí es vinculante o no es vinculante. Esto ya tuve 7 días yo para poderlo revisar porque no tengo abogado, pues. O sea, porque es difícil realmente. O sea, es muy complicado y es en serio cuando les pido ese tipo de elementos. O sea, sí entiendo que es mucho tiempo, sí entiendo que es preocupante, sí comprendo cada uno de los elementos que me dicen, pero operativamente hablando no me da para venir la siguiente semana, obviamente arrebatarnos toda la palabra. No, es que es esto. Ya vivimos ese ejercicio de la semana pasada, donde 8 renglones nos toman muchas horas. Estamos hablando de un documento bastante amplio, quiero creer, sobre todo por los elementos que me han dado durante estos 20 o 30 minutos. Entonces, yo sí creo que sería muy pertinente que ustedes internamente se reúnan, determinen cuál es la estructura narrativa que quieren implementar, y una vez que ya se tenga eso, me lo hacen llegar sin problema. Nos reunimos en línea, yo les digo, mira, ya esto lo veo bien, esto lo veo bien, esto lo veo bien, estas son las anotaciones, se los reenvío, y nos reunimos ya presencialmente a ver cada uno de los puntos específicos que quizás salgan. O sea, esa es mi propuesta. yo creo que no nos podemos dejar de ver, ya sea virtual o presencial, o sea, todas las semanas. Y si es a tallerear el texto con ellos, pues hacerlo. Bueno, en la propuesta que se está haciendo,
Sí, entendemos lo que tú, la manera que también tú dices de que nos van a mandar información, sin embargo también nosotros observamos también los procesos y la manera de comunicación, ¿no? Entonces hay cosas que se letargan. Entonces una reunión así es lo que nos permite. ¿Por qué las hacemos en primer lugar? ¿Cuál es el beneficio de una reunión así? En primera, aval, o sea que hay presencia y que hay contundencia, de que hay presentación. Y la otra es que pues sí, no le vamos a decir, oye, está bien o está mal o comprarlo, o sea, es presentar una parte. Podemos hacer preguntas, o sea, puntuales de ajustes así muy puntuales, que es lo que de hecho así ha sido siempre hasta ahora, pero creo que sí, esta última, sí es necesario, o sea, bueno, esta siguiente semana, perdón, sí es necesario todavía que sea presencial, dadas muchas circunstancias, y tal como ustedes, o sea, nosotros también, retroalimentación a cómo se lleva el proceso, y después, ahí sí, o sea, porque ya hay una socialización, hay contundencia en el aspecto de la presentación de lo que se está haciendo, y de ahí podemos entonces sí ya partir a hacer una organización, que eso pues lo podemos generar también aquí en otra vez con presencia. La gran problemática de todo a la hora de las propuestas, por ejemplo, cuando ustedes mencionaban del PMD, de ir a La Paz, las cosas, si va uno solo y propone algo, pues mucho, y esa fue una de las cosas que nos cuestionaban, era que decían, es que ustedes pues nada más vienen ustedes solos, y nosotros decimos, bueno, ¿cuántas firmas son valiosas para ustedes? ¿Cuánto es entonces la presencia que entonces avala las cosas? En ese sentido, yo sugiero que sí, entonces haya una presencia la siguiente semana, y claro que vengamos en la dinámica de la presentación de la estructura y también en la dinámica de aquí nosotros, obviamente ustedes con su presencia, pues generar ya una dinámica hacia estas reuniones que vas a tener, que hay que tomar en cuenta muchos detalles. O sea, cuando tú haces una reunión tienes que tener un equipo que esté uno checando micrófono, o sea, no es así lo digital nada más de rápido, y ahí como que decimos, bueno, nos tenemos que organizar. Entonces es valioso que todo esto tengamos una reunión presencial, porque pues otra vez todo esto todavía se está generando esta condensación. Entonces sí es necesario todavía esa presencia, y no podemos, cuando es el momento que es justamente tratar esa parte, no podemos que sea el momento en el que ya nos empezamos a decidir, cuando ese es el momento en el que sí nos tenemos que juntar y ver la estructura, acordarla así de manera que es inmediata, porque si no, mandamos mensaje y se empieza a letargar. Entonces hay cosas que son decisiones que se tienen que tomar más inmediatas, entonces para eso no sirven las reuniones, sino pues para que venimos. Bueno, ok. No, a ver, nosotros venimos, no malinterpreten, nosotros venimos el próximo miércoles y los que sean necesarios. Yo lo dije desde un principio y no tengo inconveniente. De hecho, yo tengo agenda el miércoles aquí en Todos Santos previo a esto, como hoy también la tuve. Yo por eso decía, ¿quién va a traer la bocina? ¿Quién va a traer la pantalla? Yo la traigo, o sea, a fin de cuentas. Pero lo que Roberto está tratando de explicarles, y que yo coincido con él plenamente, nosotros no podemos adquirir una responsabilidad dentro del documento. Sí, no. Por eso nosotros no podemos incidir. No. Nosotros venimos y aquí estamos, pero nosotros no podemos estar incidiendo en el documento, porque no podemos nosotros ser juez y parte. Sí, no. O sea, no podemos nosotros incidir en lo que el documento dice. Lo que podemos nosotros es nada más revisar que no se salgan de lo que tiene que estar en el documento. O resolver dudas o asesoría. Pues o sea, hasta donde podamos, claro. claro. Y aquí nos vemos el próximo miércoles sin mayor problema, pues. Sí, si ustedes trajeron nada más ahí ya hablando, ya cuestión de presentación. Bueno, si tienen ustedes Nosotros podemos traer un micrófono, un proyector, si ustedes para hacer una pantalla más grande. El problema es que esta pantalla es muy pequeña para la cantidad. Yo tengo proyector, pero no tengo, tal vez pueda conseguir una pantalla, pero si ustedes a lo mejor tuvieran una de esas pantallas móviles, si no, vemos cómo la conseguimos. Con este está, pues por el momento si con no, esta. se presenta ahí, Claro. pero bueno, nada más pregunto de una vez. Ah, ok, bueno, pues nada más. Sí, la lámpara de producción. Encantado, ya no cargo la pantalla. Okay. No, Entonces, pero bueno, hay que traerla por si no consiguen ellos. No me dejes descansar. Está bien, no tengo la pantalla también. Nada más era eso. Ya estábamos de acuerdo contigo, Pero bueno. Nada más, nada más por reiterar el tema de que sí, aquí nada más para reiterarles lo que sí nosotros necesitamos una vez que se consolide. Claro que pues
si eso se determina adelante, no hay ningún problema, aquí la siguiente semana nos veremos, pero sí es importante que una vez que se genere ese documento, sí nos den una pauta a nosotros para completamente revisarlo. Eso, que por favor no se nos olvide. Nada más un tiempo de al menos unos 10 días de... Sí, claro. Una vez que quede de verdad, y coincido también un poco con el compañero, veamos igual los otros temas, si pueden abórdenlos, si pueden menciónenlos, documentenlos. Es que, adelante. Roberto, la pregunta es esta. Yo creo que estamos entendiendo que primero tenemos, o sea, estoy entendiendo que primero se le va a presentar un documento al Cabildo y depende de lo que diga, se va a hacer lo demás. Creo que no es eso lo que ustedes están diciendo. Creo que lo que ustedes quieren es que se presente el documento con todas ya las observaciones o se va a presentar en etapas. O sea, con el peso suficiente. A final de cuentas, todos los elementos que nos han dado creo que son positivos. Creo que de alguna manera brindan o ayudan o fortalecen la narrativa que ustedes quieren. Sí, o sea, lo que ustedes determinen como suficiente es suficiente. Si obviamente requieren o quieren meterse a otros temas, adelante. El tema de la zonificación, sí, adelante, tóquenlo. O sea, yo sé que hay gente que sí sabe leer el instrumento. Me ha quedado claro que hay personas que vienen que desafortunadamente no hablan, que sí identifican cuáles son los coeficientes, que sí identifican un uso de suelo, que sí saben cómo funciona, que sí saben cómo se lee. Entonces, sí, ya lo saben, porque he visto, por lo menos, por ejemplo, el Inge Santana él fue director de catastro. Él sabe qué rollo, pues. El compañero Alejandro igual, conocen y saben leer este tipo de instrumentos. Adelante, Javier igual, pero no se ha tocado permanentemente ese tema aquí, pues. Entonces, sí, pero ¿quién soy yo para decirte si están o no están? O sea, en ese sentido es ustedes lo que crean prudente, necesario y correcto que venga dentro del documento, sea lo que sea, adelante. Ya yo llevo, reviso y te digo, ok, sí. La pregunta es más concreta. Si no se incluye en ese documento que se va a hacer porque no se tenga tiempo para hacer la discusión de los otros temas, es simple y sencillamente, si con eso pasa, con el puro tema del agua y con el tema del oasis, ¿ya con eso se va a abrir? No, a ver, contestando la pregunta directa, una respuesta directa. Nada está escrito. Yo le decía, ustedes van a manifestar lo que crean suficiente. Si la postura que planteó Diego hace rato con artículos y leyes y todo es suficiente, adelante. Creo yo, y yo estoy más inclinado por la propuesta de Adriana, que va encaminada en lo que se ha dicho. Hay gente que está muy enterada o muy empapada de temas de zonificación, hay gente que ha analizado muchos temas de agua, hay gente que está más empapada en temas de infraestructura u otros temas. Creo que se pudieran incluso hasta dividir el trabajo y cada quien aportar una parte. Lo que nosotros hemos dicho aquí es que entre más robusto esté el documento que van a entregar, con argumentos y justificantes, hay más probabilidades de éxito. Porque al final de cuentas el documento se le va a entregar a 15 personas que van a tomar la decisión. Junto con su equipo de trabajo van a analizar y lo van a decidir. Nosotros no podemos incidir, decir así está bien, porque si dicen que no, pueden decir que fue nuestra culpa. O sea, nosotros estamos encauzándolos a ustedes para que entreguen el documento mejor planteado. Sí, gracias. Pues sí, o sea, por lo mismo se está proponiendo que ellos van a traer el documento que ya tienen armado y que se va a presentar aquí la próxima semana. Esa es una base y de ahí ya todo vamos a conocer y todos los que veamos que le podemos seguir enriqueciendo, pues ya le seguimos ahí agregando, quitando, modificando, etcétera, etcétera. Si usted, disculpe, señor del sombrero, disculpe, amigo, disculpe, si usted, por ejemplo, el próximo miércoles que se va a presentar esa base de ese documento que ellos ya llevan trabajando mucho tiempo, que no lo conocemos, pero lo vamos a conocer, y si usted ve que no trae esos temas que usted está mencionando, usted los puede agregar. No es como que el documento ya está final, hecho. Le vamos a estar aquí agregando lo que todos estamos viendo y que algunos ya van a estar, algunos no, otros no van a estar, pero ese ya va a ser una base, o sea, ya es un gran avance. Entonces por eso pues es importante pues que traigamos toda la información que ya tenemos. Igual una ya se repite, otra no, pero ya que traigamos toda la información. Y aún antes, esta semana, los que tienen puntos muy importantes que se comunican para pasárselos. Entonces, si ya ellos tienen un documento, Tere va a tener otro documento, yo puedo tener otro documento, hay otro documento,
todos se los vamos a pasar esta semana para que ellos los puedan plasmar. Se va a presentar la próxima semana de esta manera, con la visión y con todos los puntos que abren la posibilidad a que se revisa el PDU. Si no mencionan algo, o sea, la presentación no es convincente por la mayoría de las personas, vamos a aportar todavía en este momento para que justamente se puedan llevar un documento que ya tenga todos los puntos para que lo puedan revisar. Si no estamos de acuerdo, entonces no se lo entregamos hasta que estemos de acuerdo. Pero la idea real, creo que podríamos llegar la próxima semana, si todos vienen con lo que saben de su tema, que ellos ya lo presentan, ellos se van a poder llevar algo y trabajar 10 días, el tiempo que necesitan, porque también me parece justo que lo pueden analizar y regresar. Y entonces cuando vas a regresar, nosotros vamos a estar preparados para decirte, no, queremos meter eso por tal y tal razón, y no, eso es importante, exactamente, hasta que yo creo que sea suficiente robusto, no que participen y que van a firmarlo, pero que tenga sentido de pedir a Cabildo que abran un espacio para eso. Sí, de hecho, nada más para completar un poquito, en tu ruta de trabajo, una vez que ya quede concluido el documento, que ya está concluido, ustedes lo van a mandar a Cabildo. O sea, ustedes van a hacer un documento y lo van a mandar dirigido al Ayuntamiento de La Paz y se va a turnar a la comisión y ya ahí va a avanzar, ¿no? O sea, ustedes lo pueden firmar como la comunidad de Todos Santos, firmado por todos. Perdón, una parte que creo que es importante, que una vez que tengamos el documento, de lo que decía, traer los actores importantes de las comunidades para que respaldan lo que estamos diciendo, ¿no? Que no sea nada más, yo creo que hay mucha gente que no pueden participar cada vez, pero que son importantes que apresan. Esperemos que no se convierta en un volver a empezar. Bueno, eso también es cierto. Perdón, yo quisiera hacer una moción. Porque sí, un pequeño comentario, si podemos ser muy breves y concisos para intentar llegar a acuerdos, para no estar redundando 5 veces más o así. ¿Por qué? Porque la carretera está mojada, venimos en una camioneta que sinceramente no es muy estable, se pandea con el aire y así, nos hicimos hora y cachito, casi 2 horas de camino para acá, y la carretera está oscura y está mojada, tenemos que llegar, siempre llegamos como a las 11:30, 12 de la noche, a entregar el vehículo y hacer el trámite de entrega, y de ahí nosotros agarramos camino cada quien a su casa, llegamos como a las 12:30, 1 de la mañana, ¿no? Entonces, por seguridad de las compañeras que vienen con nosotros, sobre todo, a ir pensando nosotros en que vamos a agarrar carretera en esa camioneta, ¿no? Nada más quiero entonces agregar. Bueno, pues ni modo, güey. Ya, nos vemos el próximo miércoles. No, bueno, es que ahorita dijeron algo importante, algo que faltó decir. Ahorita como están diciendo de cómo presenta, o sea, uno dice, bueno, vamos a mandar la información, pero ahí la gran cuestión es cómo se presenta la información. Entonces, lo que se va a hacer la siguiente semana es eso, se pone una estructura que entonces esta semana recopilen la información que tienen. La siguiente vamos a presentar toda la estructura para que vean cohesionado cómo se está presentando, y además estamos terminando una página web en la que se va a colocar todo lo que se esté mandando, pero no se puede mandar así, nomás colocarlo. O sea, vamos a poner una estructura, o sea, se va a poner una estructura en la de decir, lo que se mande tiene que venir con cierta estructura, pero es la que queremos presentar primero la próxima semana, que estamos terminando últimos detalles. Exactamente, entonces decir que cuando se manda de esta manera, y entonces va a estar dividido en esta página ya todo por ejes y todo, y entonces ahí se va a entender ya justamente que uno dice, oye, estás dejando de lado ciertas partes del documento. No, es una presentación estructural de todo, y entonces lo vamos a organizar de esa manera para que todos podemos ver entonces las propuestas que están haciendo, la condensación, pero tiene que tener una estructura, no lo puedes mandar así nada más. Ahí es donde hay una confusión total, y eso es donde hemos notado esa parte. Entonces, pues bueno, esa es la que es la presentación de la estructura del documento. Entonces, sería la siguiente semana. Y quizás por último prometerles que ya no les vamos a discutir nada y ya mejor nos vamos a dedicar a documento. Es una promesa, ya no les vamos a Pásame su contacto. La verdad es que cerramos un grupo. Pásame su contacto. Ya estamos de acuerdo. Más o menos ya no quiero venir. La verdad es que
Como dijo Roberto, ahora sí estoy de acuerdo contigo. ¿Edmond? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.